Saludo cordial para todo el magisterio antioqueño y colombiano. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión que realiza la Junta Directiva de ADIDA, en compañía y en ayuda de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la organización sindical. Hoy nos convoca un conversatorio debate que estaremos realizando durante estos próximos 3 días, a puertas del día 26 de mayo, Día de la Democracia Sindical. Estaremos realizando pedagogía, estaremos conociendo a los candidatos y candidatas a la Junta Directiva de ADIDA, por los cuales este 26 de mayo podrán ser elegidos. Integramos entonces a este conversatorio debate a algunos de los candidatos que nos estarán acompañando. Comenzamos con la plancha número 19, Francisco Alirio Salazar Aguirre. Bienvenido. Un saludo a todos los amigos oyentes y a usted, señor periodista. Muchas gracias, Alirio. Saludamos también a Harold Antonio Ibargüen Mena, plancha, candidato con el número 18. Gracias, Sebastián. Fraterno saludo para ti y para todos quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Saludamos también a Frank Aníbal Ramírez Montoya, candidato con la plancha número 3. Bueno, un fraternal y cordial saludo a todos nuestros televidentes. Y como siempre lo digo, darle gracias a Dios por este nuevo día. Y también integramos a este conversatorio debate a la plancha número 10, Clodulfo Antonio Sánchez Díaz. Buenas tardes, Sebastián, y a todos los compañeros que están en sintonía en el momento. Bueno, vamos a explicar para los candidatos que nos acompañan acá y para todos los maestros y maestras que nos están viendo y escuchando la dinámica de este conversatorio debate. Vamos a realizar una serie de preguntas, llamémoslo así, abiertas para que ustedes pregunten. Para cada respuesta a la pregunta tienen 1 minuto. Responden los 4 y si luego alguien tiene una interpelación para otro candidato con relación a esa pregunta, tiene 30 segundos para hacer su interpelación. Vamos a hacer 5 o 6 preguntas y a medida que vamos respondiendo cada pregunta, damos el espacio de interpelación si así se necesita. Al final vamos a tener una pregunta que cada candidato le va a realizar, va a escoger a qué candidato de los que está acá quiere que le responda. Ejemplo, si Harold quiere que le realizar una pregunta a Frank Aníbal, por ejemplo. Entonces ya esa es la dinámica de la última pregunta. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda? Todo está claro. Cabe recordar para todos que se realizaron aproximadamente 15-20 preguntas y vamos a estar respondiendo entre hoy, mañana, miércoles y jueves todas estas preguntas. La idea es no repetir preguntas para que así abarquemos diferentes temas que son de interés de todo el magisterio antioqueño. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta en este conversatorio debate, vísperas del 26 de mayo, Día de la Democracia Sindical. La primera pregunta para todos es: mencione 2 elementos fundamentales para el actuar y quehacer sindical. Mencione 2 elementos fundamentales para el actuar y quehacer sindical. Comenzamos con Alirio. Adelante. Tiene 1 minuto para que Robert también en la parte técnica nos colabore con el tiempo. No, yo considero que 2 elementos fundamentales es de que ADIDA y FECODE y la CUT deben de manejar la independencia y la autonomía frente al gobierno, a los patronos y a los credos religiosos. La independencia y la autonomía porque desde luego que tenemos que seguir reclamando los derechos y seguramente nos va a tocar en la calle como siempre ha sido costumbre, porque lo que tiene el magisterio colombiano y el pueblo siempre ha sido conseguido es con la movilización y con la lucha masiva y pacífica, pero al fin y al cabo presionando mediante ese método. Muy bien, Alirio. Harold, nuevamente también responde la pregunta. Mencione 2 elementos fundamentales para el actuar y el quehacer sindical. De alguna manera consideramos que dentro de esos 2 elementos es fundamental defender los derechos laborales y prestacionales de los maestros,
Eso implica y significa que es responsabilidad del sindicato, por un lado, formar críticamente a los maestros para que tengan una visión clara de lo que implica sus derechos laborales y prestacionales, pero también implica ese componente, un asunto fundamental que tiene que ver con discutir, debatir con los actores gubernamentales la política pública. Eso significa que desde ahí podemos mejorar ese quehacer. Y el segundo elemento que creo que hay que tener, que está en ese quehacer del maestro, obedece del sindicalismo, obedece a la formación en pensamiento crítico y formación en investigación y en otros asuntos vitales para el magisterio. Muchas gracias, Harold. Candidato Frank Aníbal, ¿cuáles son esos dos elementos fundamentales para el actuar y quehacer sindical? Bueno, sí, me parece que la unidad sindical es bastante clara, por lo que nosotros con esa unidad podemos defender nuestros derechos y defender, por supuesto, la educación pública, que es lo que más nos interesa a los docentes de este país. Y lo otro es el servicio que podemos prestarle a nuestros maestros de base, en todo momento estar dispuestos a prestarles ese gran servicio y a que en unidad podamos seguir defendiendo nuestras reivindicaciones. Muchas gracias, candidato Frank Aníbal. Clodulfo, también la pregunta, dos elementos fundamentales para el actuar y quehacer sindical. Bueno, acá hay dos puntos importantísimos. El uno es seguir el trabajo por un sindicalismo de clase, que se vea un trabajo realmente para las masas, para la base de los trabajadores. Acá no podemos seguir pensando en ese trabajo de una sola persona, ni atornillarnos en el poder. Tenemos que trabajar en torno a eso y pues cada día ir fortaleciendo esa sangre nueva, por decirlo de esa manera, que viene atrás en esa formación. Y esto nos lleva a un segundo punto, que es la formación político-sindical, ya que es un punto fundamental y desde allí a día tiene que centralizar estos puntos a cada uno de los municipios, a cada una de las regiones y pues a todos los entes activos que se presentan en torno a este crecimiento que es esperanzador, por decirlo de esa manera, ante este gobierno que tenemos. Muchas gracias, candidato Clodulfo. Ya las 4 respuestas. No sé si algún candidato quiere hacer alguna interpelación con relación a la pregunta o a la respuesta de los candidatos. Listo, muy bien. Entonces vamos a pasar con la segunda pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Qué retos considera que tendrá Adida en los próximos 4 años? Comenzamos con Frank Aníbal. ¿Qué retos considera que tendrá la organización sindical en los próximos 4 años? Bueno, yo creo que un reto importante es el que ha dejado esta Junta por la unidad y creo que Adida tiene que mirar cómo unificamos al magisterio en esta búsqueda, de esta lucha por ese estatuto que estamos buscando en este momento y que de aquí en adelante se sigan dando esas reivindicaciones en la nivelación salarial. Yo creo que es importante que todos los maestros de base cuenten con una junta aguerrida y por supuesto unida. Muchas gracias, candidato. Vamos por aquí con Alirio. ¿Cuáles son esos retos que usted considera para esta próxima junta directiva de Adida? Como la inmensa mayoría, por no decir que todo, de los candidatos a la junta directiva y quienes queden en la junta directiva tienen sus dolientes en FECODE. Uno de los retos tiene que ser interceder ante FECODE para que se presione ante el gobierno nacional y ante el Congreso con el fin de conseguir el sistema general de participaciones, una financiación adecuada a la educación, porque si no hay financiación adecuada, pues nuestra nómina podría quedar en veremos y el pliego de peticiones se quedaría en el aire. No habría estatuto docente, no habría refinanciación de nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. O sea que un reto que tiene este nuevo periodo sindical de Adida y de FECODE
es luchar por un verdadero sistema general de participaciones, más o menos como lo consensuó FECODE en el 2017. Muchas gracias, candidato Alirio. Le damos el uso de la palabra al candidato Clodulfo. Repetimos la pregunta: ¿qué retos considera que tendrá Adida en los próximos 4 años? Bueno, acá Sebastián y compañeros que están en estos momentos escuchando, tenemos que partir de una base y es el Plan Nacional de Desarrollo que se aprueba en estos momentos. Desde allí nosotros tenemos que hacer un seguimiento a cómo va a ser esa salida a la refinanciación de la canasta educativa. Dentro de eso todo lo que ocurre en torno a la infraestructura, restaurante escolar, transporte de los niños y niñas, y pues la parte económica de todos nosotros los maestros. Allí hay un punto demasiado importante y es el punto de partida del cual nosotros tenemos que tener ese enlace constante desde las juntas territoriales hacia FECODE y poder tratar estos temas en las juntas nacionales, que debe ir una propuesta directa al gobierno en torno a que estos 4 años debemos dejar clarito el tema educativo. Muchas gracias, candidato. Falta Harold. Los retos para los próximos 4 años de Adida. Sí, Sebastián, yo creo que los retos hay que mirarlo desde 2 perspectivas. Reto al interior de la organización y los que están hacia afuera. Hacia el interior de la organización creo que un reto importante es mantener la unidad, seguir con el crecimiento patrimonial de la organización, porque es fundamental y vital que se siga en esa ruta. Por ejemplo, está la construcción de la casa, pero también está como reto fortalecer y potenciar la investigación, pero además creemos que hay que seguir avanzando hacia la transformación del sindicalismo, de un sindicalismo pues vigente todavía, el corporativo empresarial, hacia un sindicalismo con justicia social, es decir, donde las bases tengan posibilidad de participar de las decisiones y se horizontalicen las relaciones entre la dirigencia y las bases, ¿cierto? Pero hacia afuera tenemos un reto importante y tiene que ver con velar porque eso que está plasmado en el Plan de Desarrollo en materia de educación, pero además que es una promesa del gobierno en todo su discurso en términos de mejorar la calidad, de reducir la brecha entre lo rural y lo urbano, se pueda materializar. Es una tarea fundamental, no solo de Adida, sino del sindicalismo en general. Muchas gracias. Segunda pregunta, segunda respuesta. Yo quiero agregarle algo más ahí. Hay un reto grande. Sí, adelante. Tiene 30 segundos, Robert, para que nos colabore con el tiempo para esta interpelación o aporte. Sí, hay un reto grande que yo no puedo dejar pasar por alto y es esa defensa de los maestros provisionales. Yo creo que es importante que ellos sientan el apoyo de la Junta y por supuesto de la Federación Colombiana de los Trabajadores, que intercedamos por ello. Muchas gracias. Pero yo creo, Sebastián, que ahí hay que puntualizar frente a lo que plantea Fran. Es que pareciera ser que 30 segundos, adelante. No hemos sido consecuentes en la defensa de los maestros provisionales. Yo creo que sí se ha dado la lucha. El asunto, y tal vez lo planteaba en el asunto inicial, y es la discusión fundamental sobre la política pública para que cambien algunas condiciones para esos compañeros, porque cambiar las condiciones no depende del sindicalismo. El sindicalismo puede hacer acciones que nos lleven a luchar para que a ellos se les tenga en cuenta, por ejemplo, la experiencia, pero no depende del sindicalismo que las condiciones de vinculación se puedan dar de otra manera. Clodulfo también quiere hacer un aporte, tiene 30 segundos. Acá es fundamental partir desde lo legal, como nosotros desde la unidad de las diferentes escalas, desde los sindicatos territoriales hacia nuestro sindicato nacional, podemos tender esa mano para los compañeros provisionales, no dejarlo allí en el aire, sino cuáles son las propuestas directas para sostener a nivel nacional una cantidad de los compañeros que están en estos momentos en ese proceso y pues que ahorita en la escogencia de plazas van a tener ciertos riesgos. Entonces, desde la legalidad, ¿cómo podemos aportar nosotros para que ellos se sostengan en su parte laboral? Muy bien, y Alirio también tiene 30 segundos. Lo que está consignado en el decreto 2105 del 2017 fue producto de la lucha que ha dado FECODE frente al tema de los docentes provisionales, porque en esta norma se estipula que cuando a un docente provisional le quitan el puesto de trabajo,
la entidad certificada debe de ubicarlo en otra plaza, y eso es producto de la negociación y de la lucha del magisterio colombiano. Muchas gracias a los candidatos por la respuesta, la interpelación o el aporte en esta segunda pregunta. Continuamos con otra pregunta y antes de dar avance a este conversatorio, vamos saludando también a todos los maestros y maestras que se conectan en todo el territorio antioqueño y colombiano. Estela Mazo, Rosiris Blanco, Estela Somera, Hugo de Jesús Pérez, Darlene Agualimpia, que se están conectando a esta transmisión, y también invitarlos a que nos escriban desde dónde se están conectando y que también realicen sus aportes a través de los comentarios que se pueden realizar en las redes sociales. Candidatos, próxima pregunta. ¿Cómo se deben enfocar las negociaciones con las entidades territoriales? Comenzamos con Alirio. Pues considero de que todas las negociaciones con las entidades territoriales tienen que enfocarse, obvio, en la defensa de los derechos de los educadores y sobre todo exigir que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa cuando un educador es inculpado de algo, porque nos estamos encontrando en varias entidades certificadas de que a un educador le endilgan, por decir algo, que un alumno se quejó de él o una alumna se quejó del profesor por presunto acoso sexual, digámoslo así, y de una están condenando al maestro, de una lo aíslan del grupo, lo aíslan de la institución y lo trasladan sin escuchar la defensa del educador. No quiero decirte que yo respalde ese tipo de actuaciones, jamás, pero que se le garantice al educador su derecho a la defensa, la garantía del debido proceso que está en la Constitución Nacional y en el mismo Código Disciplinario. Muchas gracias. Harold, continuemos por este lado con la misma pregunta. Sí, ¿Cómo se deben Sebastián. enfocar las negociaciones con las entidades territoriales? Considero que es inclusive pues sencillo. Lo primero que una negociación tiene que procurar es que desde ella se vele por los derechos laborales, prestacionales, inclusive humanos del docente. Eso es fundamental, que se le respete inclusive el derecho al debido proceso, que muchas veces se le está saltando el debido proceso y una negociación tiene que apuntar hacia eso. Pero también en segundo lugar creo que es fundamental que esa negociación vele por un mejor bienestar docente, ¿cierto? Que al docente se le forme en distintos aspectos, inclusive salud mental, para que mejore su salud mental. También creemos y consideramos que es fundamental que una negociación se enfoque en la formación disciplinar del docente, para que de alguna manera eso conlleve a una mejor educación pública, pero también a una mejor formación del docente que lo lleve a desempeñar de manera eficaz su actividad. Muchas gracias, candidato Harold. Clodulfo, también la misma pregunta. ¿Cómo se deben enfocar las negociaciones con las entidades territoriales? Las negociaciones con las entidades territoriales, pues debemos tener un punto de partida que es un diagnóstico, ya que todos los contextos en los diferentes entes de todo el país no es lo mismo. Entonces debemos de traer acá ese punto de recoger ese diagnóstico claro de cuáles son las necesidades que tenemos acá en Antioquia en este momento y que todo esto sea recogido desde las bases, porque de allí es la que nos va a llevar entonces a crecer y tener allí una gran diferencia, que lo que es por norma, pues allí no hay parte de negociar porque es una norma que es de estricto cumplimiento. El mirar algunas situaciones que afectan al magisterio y a la parte de educación en el departamento de Antioquia para poder jalonar en esas mesas de negociación de manera que todos los compañeros se sientan recogidos allí. Muchas gracias, candidato Clodulfo. Adelante, directivo Fran, con la respuesta. Importante tener en cuenta la no regresividad. Yo creo que en unas negociaciones esto es clave. Y buscar que los beneficios sean para todos los maestros de base. Yo creo que algo importante, buscar esos beneficios que abarquen y que le lleguen a todos los maestros
de cualquier ente territorial, tratando de buscar lo mejor para que nosotros, los educadores, tengamos esa posibilidad de sentirnos cada día mejor y con agradable para desempeñar nuestra labor docente. Muy bien, finaliza la ronda de preguntas. No sé si algún candidato quiere hacer algún aporte o interpelación. No, sobre esta última- Entonces, tiene 30 segundos para que Robert nos colabore Sí, también. sobre esta última pregunta me parece que Clodulfo dice una cosa que es vital y es fundamental y es considerar a las bases. Yo creo que asociada con una de las preguntas es un reto fundamental del sindicalismo que para las negociaciones se comience con tiempo a consultar a las bases sobre las problemáticas que se viven en contextos reales, porque muchas veces por la premura, por la misma normatividad, entonces el pliego se construye de manera ligera y con una percepción sin tener en cuenta lo que está sucediendo en el contexto de algunos maestros. Entonces yo creo que eso es fundamental y es vital y es una tarea del sindicato para que de algún modo se pueda cumplir. Muchas gracias. Candidatos, ¿algún otro aporte en esta pregunta? Listo, continuamos. Seguimos saludando a más maestros y maestras que se conectan. Ana Graciela Mosquera desde el municipio de La Unión. Ana del Carmen Sánchez también desde el municipio de Medellín. Invitamos a todos a que se contacten, se comuniquen y compartan el enlace, porque también estamos haciendo pedagogía con todos los directivos, con todos los candidatos a este 26 de mayo, Día de la Democracia Sindical. Próxima pregunta, candidatos. ¿Cómo mejorar el sistema de salud del magisterio? Comenzamos con Harold. Tiene un minuto para esta respuesta. Considero inclusive que la pregunta habría que precisarla, porque es que no es el sistema, el modelo de salud del magisterio el que es malo, porque tal vez tenemos un régimen especial que nos da ciertos beneficios en relación con otros modelos. Aquí lo que hay que mejorar es, primero, los términos y las condiciones de contrato para que la prestación del servicio sea eficaz y llegue, digamos, de manera oportuna a los docentes. Eso hay que mejorarlo. Por eso que considero inclusive que una parte de la reforma a la salud donde dicen que la atención primaria esté más cerca del usuario es clave, ¿cierto? Y que esa atención no dependa de un intermediario, sino que sea directa, también es clave. Entonces es mejorar primero los términos y las condiciones del contrato que se asigna, pero en otra que de alguna manera la atención sea directa con la IPS, no haya intermediarios para que eso sea más eficaz para el magisterio. Muchas gracias, candidato Harold. Alirio, adelante. El modelo de salud de los maestros es bueno. Lo malo es las fallas que hay en el operador. El operador es donde tiene severas fallas, pero las fallas del operador en el servicio se debe al tipo de contrato, porque el contrato que hoy tienen para el caso concreto Antioquia y el Chocó es por la contratación privada y la contratación pública. Y el modelo debe de ser mediante la contratación pública para poderle colocar dientes sancionatorios a los operadores por parte de los entes de control. Porque hoy en día, por decir algo, Red Vital se muere de la risa porque no tiene quien lo controle. Entonces, abusan de la mala calidad del servicio y no hay quien lo sancione. Entonces, deben de haber métodos sancionatorios y en eso tiene que estar piloso FECODE. Muchas gracias, candidato Alirio. Frank Aníbal, la misma pregunta. Bueno, claro, lo primero es trasladarle esa pregunta a los miembros de FECODE, que son los negociadores, pero decirles que el modelo es bueno y que nosotros defendemos ese modelo porque lo luchamos en las calles. Pero ¿cómo hacer para que verdaderamente nos presten un servicio donde se pueda sancionar a quienes no lo presten a la altura? Está claro que hay unos términos y hay una referencia que ellos no cumplen. Y lo que decíamos, es mejor que se acaben los intermediarios, que sea directamente quien nos preste el servicio, quien nos atienda,
para que así mejoremos esa prestación de las citas y por supuesto las cirugías, porque nosotros creemos que no es lo mismo que el maestro esté solicitando una cita o una cirugía y tenga que llamar a un veedor de salud que directamente se le preste el servicio sin ningún apoyo por parte de los veedores o de nosotros, los miembros de FECODE, de Junta. Yo creo que es importante que ahí se establezca claridad. Muchas gracias, candidato Frank. Adelante, Clodulfo, también con su respuesta a la pregunta de cómo mejorar el sistema de salud del magisterio antioqueño. Acá tiene que haber un control directo de los órganos, valga la redundancia, de control. Si no se parte de allí, difícil la situación del cambio, porque aquí hay que diferenciar lo que es la ley 100 y lo que es la ley 91 de un régimen subsidiado, un régimen contributivo. Entonces, lo que viene sucediendo ahora es que hay una mezcla de todo, y lo que nosotros necesitamos es separar realmente ese régimen especial de nosotros de ley 91 y que se preste directamente ese servicio en las condiciones que deben de ser, en los términos de ley. Acá desde FECODE y del Consejo Directivo a nivel nacional, los cuales deben de estar entablando ese diálogo directo con el gobierno, porque también aquí hay un compás de espera que hoy se radica la reforma a la salud y no sabemos allí entonces cómo va a quedar fundamentado toda esta parte en el régimen especial de nosotros. Finalizada esta ronda de preguntas y respuestas, tan amable Robert nos colabora con el tiempo. 30 segundos para interpelación o algún aporte o complemento a esta pregunta. Adelante, candidato Alirio. Sí, cuando hablamos de que el modelo es bueno, estamos hablando porque estamos libres de copagos, libres de cuotas moderadoras, libres de preexistencias, libres del plan POS, porque usted se imagina si a nosotros nos aplicaran preexistencias, yo diría que el 80%, por decir alguna cifra, del magisterio tienen conmigo alguna dolencia y entonces nos harían renunciar a determinadas enfermedades. Como estamos libres de todas esas cuestiones, por eso es que a nosotros no nos aplican ninguna preexistencia, nos hospitalizan y luego no tenemos que pagar nada. Dejo ahí porque el tiempo se acabó. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer claridad para que algunos maestros que nos están viendo y escuchando, que es que muchas veces encontramos maestros que nos ponen quejas de que les cobran un copago. Nosotros los maestros no tenemos por qué pagar ningún copago. Y ténganlo claro los maestros, quien lo haga, denúncienlo y no acepten ustedes pagar nada. También, Clodulfo, adelante. Bueno, yo vuelvo y reitero, hay que hacer un llamado a los órganos de control, pero no que se quede solamente en eso, sino las sanciones para esta mal prestación del servicio con quien se contrate, que recordemos que ahora lo que tenemos es una próloga en el servicio hasta el 31 de mayo y no sabemos pues cómo va a continuar la prestación de ello. Entonces, desde hoy tenemos que colocarnos al tanto, que se haga el seguimiento, el control, pero cuál es el castigo por el incumplimiento de los contratos. Muchas gracias, candidatos. Finalizada esta ronda con esta pregunta también sobre el sistema de salud del magisterio. Nuevamente, pregunta para que ustedes respondan en un minuto. La pregunta es, ¿qué análisis hacen de la gestión del actual presidente de Colombia y sus reformas? Alirio, aprovechando que tiene el micrófono, podemos comenzar. Tiene un minuto. Ustedes saben que yo no voté por el actual presidente, porque el actual presidente tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Por lo tanto, no ha podido sacar adelante las reformas en beneficio del pueblo precisamente por la falta del poder. Aquí el poder lo tiene el Banco Mundial, y el Banco Mundial es quien determina qué se hace y qué no se hace y cómo se hace, es decir, la política de los Estados Unidos. Y entonces nos están hablando de la reforma laboral. Claro que uno respalda lo positivo. ¿Quién no va a respaldar que rescaten el recargo nocturno desde las 6 de la tarde? Obvio que eso es positivo y esperemos que salga adelante esa iniciativa. Y pueden haber algunas iniciativas que favorezcan al pueblo, desde luego que se respaldan. Pero en lo esencial, en lo fundamental, aquí se legisla es a las órdenes de la banca mundial, o sea, la política de los Estados Unidos. Muchas gracias, candidato Alirio. Candidato Fran, adelante también con su respuesta.
Bueno, yo creo que nosotros sí, la gran mayoría, los maestros de Colombia, apoyamos este gobierno de Petro y es el llamado que le hacemos, es que el poder lo tiene el pueblo y yo creo que es importante que las reformas se den porque van a ser beneficiosas para el pueblo colombiano y decirle al pueblo colombiano que no escuche tanta arbitrariedad de los contrarios porque son puras mentiras lo que le dicen al pueblo colombiano, que las reformas no son buenas, las reformas son buenas y hay que esperar que las reformas puedan pasar para que el pueblo vea la diferencia del cambio de los gobiernos que hemos tenido anteriores al gobierno que tenemos actual y que si eso se da, yo creo que nunca más vamos a volver a tener estos gobiernos arbitrarios. Muchas gracias, candidato Frank Aníbal. Adelante, Harold, con su respuesta. Independientemente de haber apoyado al presidente para que llegara y esté hoy gestionando esta reforma, creemos que la gestión es positiva para el pueblo, ¿cierto? Que es distinto. Cosa distinta es lo que percibe la clase, digamos, de poder, la clase económica, y lo que dicen los medios de comunicación. Son dos cosas distintas. Si se aprueba la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, quien gana es el pueblo. De hecho, los medios que pertenecen a los dueños del poder económico en este país, pues tienen que hacer una promoción negativa a estas reformas y esta gestión porque saben lo que les cuesta económicamente. Y como ellos fueron hechos para ejercer el poder y acaudalar capital, entonces no piensan en las clases menos trabajadoras. Pero la gestión del presidente es valorada inclusive positivamente hacia afuera. Muchas gracias, Harold. Clodulfo, adelante con la respuesta. Independiente del nombre y el hombre que está encargado hoy de la presidencia de Colombia, al momento es un aspecto positivo, ya que cada una de las reformas que se están presentando y cada una de las situaciones que se ha mencionado públicamente van en torno a salvaguardar la situación del pueblo, la unidad del pueblo en torno al beneficio del pueblo, el pueblo trabajador donde ha sido golpeado durante más de 50 años, las condiciones laborales muy difíciles, la parte económica de bastante preocupación, la situación de pensión en este país no en las condiciones como se está proponiendo ahora, la situación de salud no como se está proponiendo ahora, la reforma laboral no en esas condiciones. Entonces, acá llevamos prácticamente los 5 meses de este año, porque lo otro fue mientras se iba ubicando allí la situación y vemos avances significativos que veamos reflejados en la parte legislativa a nivel nacional. Muchas gracias. Respondieron todos. ¿Alguien quiere hacer alguna interpelación, algún aporte? Bueno, Frank, yo quiero 30 segundos. Sí, yo quiero hacer un aporte al pueblo colombiano y es que me extraña cómo el pueblo se deja engañar para salir a marchar a las calles en contra de esta reforma. Yo creo que el trabajador y el pueblo colombiano tiene que entender que estas reformas van en beneficio del pueblo colombiano y no dejarnos engañar, salir a las calles cuando el trabajador sabe que no le están cumpliendo con todos los deberes que debe tener el patrón para ellos. Es decirle, no sigan dejándose engañar de estos grandes capitalistas. Muchas gracias a los candidatos. Creo que no hay más opiniones, interpelaciones para esta pregunta. Seguimos saludando a los maestros y maestras que se están conectando. Muchos preguntaban o pedían que preguntáramos sobre el gobierno nacional. Ya lo hicimos, ya respondieron. Recuerden que pueden compartir el enlace para que muchos maestros y maestras que van a salir a votar este 26 de mayo también tengan más razones, más justificaciones para votar por una de las 20 planchas que hay para la Junta Directiva de Adida. Continuamos con otra pregunta, 1 minuto para que respondan. ¿Qué tipo de sindicalismo representa cada uno? ¿Qué tipo de sindicalismo representa cada uno de ustedes? Candidatos, Frank Aníbal, podemos comenzar por usted. Bueno, importante que el sindicalismo es la unidad del trabajador. Yo creo que ser nosotros los trabajadores aguerridos ante un patrón que quiera cometer arbitrariedades
tenemos que estar en unidad para defender lo que nosotros hemos logrado y no dejarnos seguir quitando cosas que nos han venido quitando. Yo creo que es el momento de decir que este sindicalismo necesita una sangre que salga a las calles y que defienda lo que tenemos ganado con muertes, porque hemos tenido muertes de compañeros, porque hemos tenido sanciones que nos han dado a muchos compañeros, que nos han descontado de nuestra labor, pero eso no nos amilana. Yo creo que debemos seguir adelante. Muchas gracias. Alirio, continuamos con usted. ¿Qué tipo de sindicalismo representa? El sindicalismo de clase quiere decir el sindicato como herramienta de lucha de los trabajadores, el sindicato que convoque a los trabajadores, inclusive al pueblo colombiano, a defender los derechos y a rescatar nuevos derechos. El sindicato debe de respetar las diferencias individuales. Por eso Tribuna Magisterial insiste mucho en el respeto de la independencia y la autonomía, porque el sindicato y concretamente Adida, FECODE, ahí se mueven cantidad de pensamientos ideológicos, políticos, de credos religiosos y por supuesto que a cada cual se le debe de respetar su posición o creencia religiosa, pero el sindicato es para jalonar las batallas en defensa de los derechos de los educadores y del pueblo en general. Harold, también su respuesta. ¿Qué tipo de sindicalismo representa? Yo creo que lo planteaba en una de las preguntas anteriores. Sindicalismo con justicia social. Un sindicalismo basado y sustentado en la visión freiriana de la educación. Una educación que debe propender por formar en la liberación del sujeto y del individuo. Y en ese mismo aspecto, en contra de esa educación que él llamaba bancaria, es decir, la que aliena y condiciona. Entonces, en ese sentido, creemos que el sindicalismo debe formar al maestro para que se libere de los yugos, pero también que ese sindicalismo que horizontaliza las relaciones entre los dirigentes sindicales y las bases, para defender sus derechos con vehemencia donde tenga que hacerlo, pero que fundamentalmente también el sindicalismo se preocupe por, digamos, actuar frente a las injusticias sociales. Un sindicalismo que se vincula con otros actores sociales para defender los derechos del pueblo. Muchas gracias. Clodulfo, su respuesta. Bueno, nosotros representamos un sindicalismo clasista, de cambio social, solidario, en defensa de los derechos de los trabajadores, de la unidad sindical y guardando ese punto tan importante que es la independencia y la autonomía ante el patrón. Nosotros no le podemos deber favores al patrón, estaríamos allí condicionando nuestro actuar y tenemos que estar acorde a nuestro actuar, decir y hacer. Muchas gracias, candidatos. Ya todos respondieron. 30 segundos, Robert, para que nos colabore con el tiempo para la interpelación o algún aporte. Vamos con Harold. No, es referirme frente inclusive a las dos intervenciones, eso de independencia y autonomía frente al patrón y lo que acaba de plantear Clodulfo en términos de deberle favores. A mí me parece que son dos cosas distintas. Si con el patrón puedo discutir y encontrarme en algunas cosas en beneficio del trabajador, debo hacerlo. No por ser el patrón debo confrontarlos si no hay necesidad de la confrontación. Por eso nosotros hablamos de un sindicalismo con justicia social, no ese sindicalismo de choque empresarial donde no hay posibilidad de diálogo. El sindicalismo hoy tiene que avanzar hacia el diálogo, porque es importante entenderlo de esa manera. Yo creo que es clave que entendamos que hay que darle la vuelta, si hay que encontrarnos con él, nos encontramos. Muy bien, muchas gracias, Harold. También tiene 30 segundos Alirio para complementar o interpelar. Cuando Tribuna Magisterial habla de independencia y autonomía, fue porque inclusive en el Congreso de Cali, de FECODE, allá el eslogan era de que somos gobierno, y precisamente Tribuna Magisterial levantó la bandera y dijo, no señores, no somos gobierno, somos FECODE con independencia y autonomía, y eso ya ha cogido bastante fuerza.
y tenemos que mantener la independencia y autonomía para reclamar nuestros derechos en las calles. Muchas gracias, candidato Alirio. Adelante, Clodulfo. Sí, es que los derechos es una situación que va por un lado y por otro lado son algunas situaciones que se presentan dentro del sindicalismo a nivel nacional, que hay negociantes y no podemos decir que no los hay. Nosotros tenemos que decirle a todas las personas que nos escuchan la realidad. Entonces, una cuestión es la independencia, la autonomía mediante la defensa. Otra cuestión es manejos internos. Muchas gracias. Claro. Yo aporto también que cuando uno es amigo del patrón y puede lograr cosas, pues yo estoy de acuerdo. Si se pueden lograr las cosas sin salir a las calles, sin salir a pelear, bienvenida toda esa oportunidad que podamos tener los trabajadores. Pero si no es posible, pues yo creo que podemos ser muy amigos, pero hay que salir a las calles a luchar y a defender lo nuestro. Muchas gracias, candidatos, por sus respuestas. Vamos llegando al final. Falta la última parte donde vamos a preguntarle a otro candidato. Y antes de esto, para que vayan pensando su pregunta y a quién realizársela, vamos a ver el video pedagógico que realizó la organización sindical para que este 26 de mayo elijan, voten por esos líderes sindicales. Hay 7 tarjetones. Para que no haya confusión, van a ver este video para que allí se explique de mejor forma por quién y cómo se debe votar. El próximo 26 de mayo se llevará a cabo en toda Colombia el Día de la Democracia Sindical. En Antioquia, los maestros y maestras afiliadas a ADIDA podrán ir a las urnas y votar por los líderes sindicales que los representarán por los próximos 4 años. Vamos a recordar en Antioquia cuáles son los tarjetones que podrán reclamar para votar, que en total son 7. Tarjetón verde será para elegir la junta directiva de ADIDA. Tarjetón vino tinto, este será para elegir la comisión de ética y veeduría de ADIDA. Tarjetón morado es para elegir los delegados oficiales que asistirán a la Asamblea Federal de FECODE. Tarjetón amarillo es el designado para votar por los candidatos al Congreso de la CUT. Tarjetón azul está designado para votar por los candidatos al Comité Ejecutivo de la CUT Subdirectiva Antioquia. En el tarjetón naranja podrán elegir al Comité Ejecutivo de FECODE. Y el tarjetón rojo será el designado para elegir al Comité Ejecutivo de la CUT a nivel nacional. Es importante aclarar que este día ningún maestro sindicalizado tiene que asistir a clase y deberán ejercer su derecho al voto como mínimo en uno de los tarjetones. Si el maestro fue trasladado y no aparece en el listado, debe presentar la última colilla de pago para corroborar la afiliación sindical y el decreto del traslado. Es importante también aclarar que los maestros y maestras deben votar en el municipio donde laboran. Los docentes que fueron amenazados y no figuren en la lista en el municipio en el cual laboran actualmente pueden ejercer el derecho al voto presentando copia del acto administrativo de traslado y colilla de pago del mes de abril del año 2023 descargada por el coordinador del respectivo lugar de votación. Los afiliados y cotizantes desplazados votarán en la mesa 26 con el listado oficial de ADIDA instalada en la institución educativa Héctor Abad Gómez de la ciudad de Medellín. Quien ya se retiró del servicio educativo no puede votar, aunque aparezca en los listados o bases de datos.
Continuamos en este conversatorio debate, escuchando las visiones, opiniones de lo relacionado con Adidas, la junta directiva de Adidas, las candidaturas para que elijan este próximo 26 de mayo, Día de la Democracia Sindical. Vamos llegando al final y es la última pregunta que no voy a realizar yo, sino que cada uno de los candidatos va a realizar. Voy a comenzar con Frank Aníbal. ¿Cuál es la pregunta que tiene? ¿Para qué directivo? ¿Para qué candidato, perdón? Y tiene este candidato 1 minuto para responder. Adelante, Frank. Bueno, yo sé que es una pregunta bastante dura, pero se la voy a dirigir a Lirio. Yo he compartido en política mucho tiempo y siempre hemos buscado un gobierno alternativo. Y para mí, preocupante que van 2 periodos, Alirio, y ustedes, ¿por qué no han apoyado el gobierno que hemos tenido la oportunidad de cambiar esos gobiernos que nos han venido manejando y que nos han atropellado a todos los trabajadores? Y entonces yo le haría la pregunta, ¿por qué se han alejado, se han distanciado un poquito de esa oportunidad de acompañar a estos gobiernos? No, Alirio, pero tiene 1 minuto, Robert, para que programe el temporizador. Adelante, Alirio, 1 minuto. no, compañero Juan Aníbal, no es una pregunta dura, es una pregunta fácil, por una razón, porque es que Colombia es una neocolonia de los Estados Unidos y el que ocupe la Casa de Nariño va a administrar a este país de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. Por algo, Petro no puede renegociar los tratados de libre comercio y ya hay un balance de 11 años de tratados de libre comercio donde la industria, la agricultura, la economía de este país va para el suelo. Y entonces, como uno entiende ese grado de colonialismo, de sumisión, uno dice, el presidente puede tener buena voluntad, pero no tiene ese poder, no nos hacemos ilusiones. Podrá hacer algunas cosas menores, pero lo dije al principio, lo sustancial le queda muy difícil o casi que imposible. Muchas gracias, Frank, y también el candidato Alirio. ¿Alguien quiere hacer alguna interpelación también con 30 segundos? Harold. Robert nos colabora con el tiempo, 30 Sí, lo que pasa segundos, es que un momento para que le demos control al tiempo. Harold. lo que pasa es que frente a la respuesta de Alirio me genera incertidumbre, porque la pregunta es clara. ¿Por qué no han acompañado un gobierno alternativo? Y él dice es porque de alguna manera el que gobierne va a ser sumiso ante Estados Unidos. Eso quiere decir entonces que ustedes como tribuna magisterial no van a apoyar jamás en la vida a ningún aspirante a presidencia en este país, porque eso es lo que uno entendería. Muchas gracias, Harold. Tiene derecho a la interpelación, 30 segundos, Ali. Claro, lo que pasa es que nosotros nos ratificamos en eso, pero nosotros dijimos, vamos con independencia y autonomía, no es oposición, ahí hay una diferencia. Oposición es oponerse a todo, y también lo dije en este conversatorio, respaldamos lo bueno que haya para el pueblo y coloqué el ejemplo de la reforma laboral en la parte de las horas nocturnas, del recargo nocturno. O sea, se respalda lo bueno, pero mantenemos nuestra distancia frente a lo que no le conviene al pueblo colombiano. Muchas gracias. Vamos entonces ya con otra pregunta. Alirio, de una vez aprovechamos que usted tiene el micrófono. ¿Cuál es su pregunta mientras Robert va organizando el tiempo? 1 minuto. No, pues, ¿Y a quién va la pregunta? ¿Para quién va dirigida? Yo se la quiero hacer al compañero Harold, la pregunta. Porque entonces, según ahora usted me interpeló, entonces usted considera que el presidente Gustavo Petro tiene el poder. Un momento, Harold, adelante con su respuesta. Lo que pasa es que, Alirio, hay que contemplar el concepto de poder, ¿cierto? A mí me parece que es fundamental el concepto mismo de poder, que es el poder, ¿cierto? Y si el poder se limita a ejercer
digamos, la administración, en este caso del Estado, entonces efectivamente el presidente es el jefe del Estado. Caso contrario es que hayan algunos convenios internacionales que lleven y constriñan cierto accionar, que inclusive podemos decirlo con claridad que el presidente ha sido muy claro, inclusive cuando instaló el asunto en la ONU, dejó muy claro: ustedes, los que tienen el poder, deben contribuir para que Colombia sea una potencia de la vida. O sea, él reconoce que hay limitaciones, pero está reaccionando frente a ellas. Entonces, yo creo que en ese sentido y en todos los contextos internacionales donde ha ido, ha demostrado que tiene una visión distinta de país. Muchas gracias, Harold. ¿Alirio quiere interponer o así está bien? Está bien. Listo. Clodulfo quiere aportar a la pregunta que le hicieron a Harold. Adelante. Tiene 30 segundos. Bueno, es que acá hay que entender que hoy en día la presidencia de Gustavo Petro es legal, lo eligió el pueblo mediante voto. Y sí tiene el poder, porque acá en el país hay una norma que es la Constitución Política de Colombia, es el cumplimiento de esa norma, que no lo limita a llevar, a hacer unos diálogos, unas propuestas a nivel internacional, pero no es que a nivel internacional le vayan a cohibir lo que él pretende avanzar con el pueblo colombiano. Muchas gracias. Clodulfo, aprovechemos de una vez su pregunta y a quién va periodista, dirigida. Pero regáleme 30 segundos, yo hago un nuevo aporte. Adelante. Claro, es que aquí hay diferentes posiciones políticas, porque si los compañeros consideran que este país es soberano, que este país no obedece a poderes extranjeros, pues sería correcto el análisis de los compañeros. Pero es que el análisis que hace Tribuna Magisterial es que este no es un país soberano. Ojalá fuera así. Entonces, de ahí parte el análisis que nosotros como Tribuna Magisterial hacemos, ¿ya? Y decimos, aquí en Colombia no se mueve una hoja si no es con el permiso del señor Biden. Antes de darle la palabra a Clodulfo, 30 segundos, Harold. Sí, lo que pasa es que es frente a lo que está planteando Alirio. Lo que pasa es que lo que uno interpreta entonces, Alirio, es que ustedes desconocen el modelo de administrar el mundo hoy. No podemos desconocer que hay un país que está dentro de una lógica que no es buena, que es el neoliberalismo, que administra la globalización y que por ser globalizado, eso implica que todos los países se tocan entre sí. Es que ni siquiera Estados Unidos es autónomo. Y no es autónomo porque Estados Unidos está en relación y en deuda con otros países y eso también depende de su accionar. Entonces hay que mirar en qué lógica estamos viviendo. Muchas gracias a todos los candidatos por el aporte. Clodulfo, ahora sí, es el espacio para que usted realice la pregunta y nos diga a qué candidato va dirigido. Bueno, la pregunta dirigida al compañero Fran. Expectativas desde la parte sindical con la parte económica ante el pliego de solicitudes presentado al gobierno Petro. Muy bien, tiene entonces el candidato Fran 1 minuto para responder. Bueno, yo creo que el pueblo colombiano y en especial los trabajadores tenemos unas grandes expectativas, porque cuando el gobierno de Petro está solicitando que se le aprueben estas reformas, son unas reformas que tienen que ver con lo que nosotros los trabajadores podemos recibir y que esas reformas ojalá salgan bien libradas en el Congreso porque es un beneficio para nosotros todos los trabajadores. Yo creo que ahí el sindicalismo cobra mucha vida y darle las gracias a todos aquellos congresistas que van a estar apoyando estas reformas porque yo creo que el pueblo tiene que mirar quién se opone, porque quien se oponga está en contra del pueblo colombiano. Muchas gracias, candidato Fran. ¿Alguna interpelación, aporte a esa pregunta, respuesta que realizaron los candidatos al IRE? 30 segundos. Sí, yo no me hago ninguna expectativa frente a las reformas. Yo lo que digo es, las reformas que beneficien al pueblo colombiano se tendrán que ganar en las calles.
y FECODE nos deberá de convocar a las calles es a conquistar unas buenas reformas para el magisterio y el pueblo colombiano, porque es en las calles donde ganamos los derechos. Muchas gracias. Falta Es que a mí también... me queda una duda frente al planteamiento de Alirio. Lo que pasa es que si la reforma él mismo lo está planteando, por ejemplo, la reforma laboral tiene unos asuntos importantes, y si esa reforma se puede canalizar a través del Congreso de la República, ¿qué sentido tiene salir a las calles si no es a respaldarla? Y no la vamos a conquistar si hay las voluntades en el Congreso para apoyar una buena reforma. A mí me parece que es ahí donde tenemos pensamientos encontrados, en el evento de que lo que es bueno y se consigue por la vía del diálogo, hay que respaldarlo. Pero es que cuando uno habla de los recargos nocturnos, es una mínima parte de la reforma laboral. La reforma laboral es un conjunto de reformas que habrá que analizarlo con lupa para mirar en qué perjudica al pueblo, y en eso es donde nosotros tenemos que decir, ahí no vamos. Y lo que beneficia al pueblo, ahí sí vamos. Clodulfo. No, es que todo tiene un punto de partida y acá la parte legislativa es la que tiene ese poder allí, de cómo avanza en las diferentes reformas, de cómo avanzan los beneficios al pueblo. De acuerdo a no existir esos avances, es lo que está diciendo Alirio, tendríamos que estar en la calle, pero no podemos hacer lo contrario, primero en la calle para mirar qué van a legislar. No, se están presentando unas propuestas y esperar cómo avancen esas propuestas que sean en beneficio del pueblo trabajador, Colombia. Muchas gracias, candidato Clodulfo. Ya vamos entonces con la última parte de de las preguntas. Le corresponde el turno a Harold. ¿Cuál es su pregunta y a quién va dirigida? Pues por lógica hay que hacérsela a Clodulfo porque es quien falta por hacerle, y es un asunto sencillo. Frente a todo esto, Clodulfo, de la misma aspiración, de lo que viene del gobierno, ¿qué puede esperar el magisterio de Clodulfo en el evento de ser elegido nuevamente como directivo? Muchas gracias, Harold. Un minuto para responder, candidato Clodulfo. No, aquí aspiramos a seguir llamando a la unidad, que de la unidad entonces es donde podemos avanzar en torno a estos puntos gruesos que nos arropa hoy. Está lo de la situación de la contratación de salud, que debe ser en las condiciones que necesitan nuestros afiliados y nuestros beneficiarios. Una ley estatutaria de la educación que recoja las necesidades textualmente del contexto colombiano, que no sean cosas traídas de otra parte. La situación que arropa a los compañeros del 278 hoy es el descongelamiento del escalafón, la lucha por los compañeros provisionales, las condiciones pues que se van a presentar, y tener ese contacto directo con las bases, porque cada una de las solicitudes que le vamos a hacer al gobierno nacional debe ser construido desde los territorios, no puede ser desde las juntas ni desde FECODE, sino que debe ser una construcción colectiva del territorio. Muchas gracias, candidato. No hay opinión, no hay interpelación en esta última respuesta. Así vamos llegando al final. Le vamos a dar, Robert, 30 segundos a cada candidato para que despida, para que ya exprese sus últimas palabras en este momento. Agradecerle a la Junta Directiva de ADIDA, a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones por estos espacios que brindó a lo largo de toda esta campaña. También recordarles que durante el transcurso del día de mañana se estará lanzando la edición número 7 de la revista Contexto, donde algunos candidatos y candidatas, no solamente a Junta Directiva de ADIDA, sino a la Comisión de Ética y Veeduría, también realizaron algunos aportes pensados más desde la pedagogía. Comenzamos entonces por el candidato Frank Aníbal Ramírez. Tiene 30 segundos para que despida y le envíe un mensaje a todos los maestros y maestras de ADIDA. Bueno, importante, en la medida que salgamos elegidos nuevamente, yo creo que mi lema, que lo defiendo, el equipo de SEDA, comunicación, lucha y servicio. Y ahí está comprendido todo. Yo creo que cuando uno lleva en su corazón esos tres términos importantes, y los invito a que nos acompañen para que se sigan ustedes sintiendo bien representados con este equipo, comunicación, lucha y servicio.
Muchas gracias, candidato Frank. Le compartimos el micrófono a Clodulfo para que también entregue sus últimas palabras en esta actividad. No, acá Sebastián, agradecerle pues la oportunidad que nos da de este conversatorio, decirle a los compañeros que de este sindicalismo clasista en cabeza de Clodulfo Sánchez estaremos allí con la comunicación veraz, donde tenemos esa parte fundamental de estar enlazados con las bases del magisterio, y por eso pues invitarlos este 26 de mayo a apoyar el número 10 en el tarjetón para Junta Directiva de ADIDA. Muchas gracias, candidato Clodulfo. Adelante, Alirio también. Tiene 30 segundos para que despida. No, Tribuna Magisterial con Independencia y Autonomía solicita al Magisterio de Antioquia que nos apoye con sus votos para la Junta Directiva con el número 19, al Comité Ejecutivo de FECODE con el número 14, a la CUT Nacional con el número 63, a la CUT Antioquia con el 905, a la Comisión de Ética con el número 36, y tenemos delegados para los congresos de FECODE y CUT, donde también esperamos los apoyos, están sectorizados, etcétera, porque los derechos no se mendigan, los derechos se arrebatan en las calles. Muchas gracias, Alirio, y finalizamos con Harold también con la despedida. 30 segundos. Sí, gracias, Sebastián. Agradecer el espacio que nos brindan para dirigirnos al magisterio. Decirles que el sindicalismo, al igual que en cambio, son solidaridad, servicio y acción. Por eso los invitamos para que nos respalden la fórmula del cambio, para que ese 26 de mayo voten por William Asprilla con el 25 para FECODE, con Luis Fernando Loaiza con el 84 para la CUT Nacional, con Manuel Ignacio Vaca para la CUT Antioquia con el 917, por Harold Ibargüen Mena para la Junta Directiva con el 18, el 31 con Luis Carlos Perea para Comisión de Ética, Luceli Palacio con el 208 y Jefferson Ramírez con el 420. El 26 vamos por la victoria. Muchas gracias a todo el magisterio antioqueño y colombiano por estar a disposición de los candidatos. Hoy la primera jornada, repetimos que mañana continuaremos con este conversatorio debate. Mañana es con las mujeres candidatas a la Junta Directiva de ADIDA, y también el próximo jueves estaremos con más candidatos a la Junta Directiva de ADIDA. Recordarles que en la página oficial de ADIDA están todos los pormenores, los detalles de esta fiesta electoral del día 26 de mayo. Allí encontrarán todas las orientaciones, resoluciones, permisos y directrices para que todo el magisterio antioqueño salga a votar. Todo el magisterio antioqueño sindicalizado salga a votar este próximo 26 de mayo, Día de la Democracia Sindical. Que tengan feliz resto de tarde. ¡Viva FECODE! ¡Viva la CUT! Y por supuesto, ¡viva ADIDA! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!